Seguro Social enviará cheque de estímulo de hasta $2,000 para adultos mayores. Se estará enviando un pago directo realmente en este último mes de este año 2023. Bueno, hasta el momento el gobierno federal, liderado por el presidente Joe Biden, no ha dicho que llegará un nuevo cheque de estímulo para todos los adultos mayores que viven en Estados Unidos. Entonces, ¿de dónde salió esta información? Algunos medios de comunicación de los Estados Unidos han publicado que los adultos mayores estarían recibiendo un cheque de estímulo por $2,000, el cual supuestamente será enviado por el gobierno federal. Entonces, ¿esta información es correcta? Pues muy bien, vamos a ver exactamente qué es la realidad. La realidad es que se trata de una propuesta que se ha hecho por parte de la Ley de Expansión del Seguro Social. Como sabemos, el principal objetivo de esta ley es mejorar la asistencia financiera que se dirige a los adultos mayores, la cual propone lo siguiente: que sean $200 extras por mes para las personas que ya reciben beneficios del Seguro Social o para las nuevas personas que estarían recibiendo estos beneficios en este año 2023 o 2024. De aprobarse este proyecto, recibirían este dinero todos los grupos que obtengan dinero del Seguro Social. Y con ello estamos hablando de personas con discapacidad, familias de bajos ingresos y adultos mayores con cegueras o, en general, discapacidades. Bueno, esta asistencia estaría destinada a los hogares que tengan un ingreso bruto ajustado de hasta $75,000 anuales. Este pago va directo para contribuyentes solteros y $150,000 para las parejas casadas que presentan, una declaración de impuestos en conjunto. Luego están los jefes de familia, que la cantidad fijada son los $112,500. Entonces, prácticamente son tres tipos o tres grupos diferentes. Así que nada es un hecho, no te confundas si en algún lado lees esta información, porque no es un cuarto cheque de estímulo y tampoco es algo que ya se haya autorizado. Los únicos que han autorizado el envío de cheques de estímulos son algunos estados, lo cuales están haciendo a través de sus propios programas de reembolsos de impuestos. Entre ellos se encuentran estados como ser Alabama, Arizona, Missouri, por mencionar algunos. También hay que aclarar que estos cheques de estímulos estatales no son para todos, ya que se están enfocados en ayudar únicamente a determinados grupos o residentes según cada estado. Sobre si habrá o no un cuarto cheque de estímulo, como hemos estado publicando anteriormente, no es algo que se vislumbre a corto plazo, tampoco a mediano y aún peor aún que tenemos la inflación en los Estados Unidos que lleva más de un año siendo elevada. Realmente sí existen programas que son de ayuda económica en diferentes estados, pero no existe nada a nivel federal. No es como que el gobierno de los Estados Unidos haya dicho, bueno, vamos a dar una ayuda para todos. Esto es enfocado en cada estado. Recuerden que pueden ver nuestros videos donde estamos hablando de varios pagos que se dan en diferentes estados, algunos para gente que paga impuestos, otros que no, que simplemente es una ayuda económica que les está dando a todos los residentes de bajos ingresos, las personas que más necesitan de esta ayuda en este momento. Pues muy bien, como estamos hablando del tema del seguro social, tenemos algo muy importante que queremos mencionarles, y es que como estamos acabando este año 2023, tenemos que estar preparados para lo que viene este próximo año, y es que existen 7 reestructuraciones en el seguro social, los cuales tú debes saber para estar preparado de cara al nuevo año. Como bien sabemos, el Seguro Social es uno de los programas gubernamentales más importantes y de mayor duración en los Estados Unidos. Este se adapta y cambia constantemente para poder mantenerse al día con los cambios económicos. De hecho, el Seguro Social cambia con tanta regularidad que no basta con aprender los conceptos básicos sobre cómo funciona el programa. También debes estar atento a las actualizaciones anuales que pueden afectar todo, desde cuánto impuesto sobre la nómina se deduce de tu cheque de pago hasta cuánto cambiaría su beneficio año tras año, y esto entre otros cambios. Pues bueno, a continuación vamos a presentarles más o menos un vistazo de las 7 reestructuraciones más importantes que estamos viendo para el Seguro Social, con lo cual tú tienes que saber para estar preparado de cara al nuevo año 2024.
El primer cambio más importante, que todo el mundo ya lo sabe en realidad, pero es bueno tomarlo en cuenta siempre, es el ajuste por costo de vida. Recordemos que cada año la Administración del Seguro Social ajusta el monto de los pagos del Seguro Social en respuesta al aumento de la inflación. Bueno, este ajuste por costo de vida, o COULA, alcanzó un nivel récord del 8,7% para este año 2023, o sea, el que fue aplicado este año 2023. Pero el próximo, que será para el año 2024, que ya es público obviamente, es del 3,2%, ya que prácticamente, y es la realidad, la inflación se ha establecido y ha bajado un poco. Según la Administración del Seguro Social, esto significa que el pago promedio del Seguro Social a los jubilados en estándar aumentaría aproximadamente $50, aunque este obviamente podría variar considerablemente dependiendo del tamaño del beneficio actual que tú recibes según muchos conceptos, la edad en la cual tú te jubilaste, cuánto pagaste como nómina, cuántos créditos y el tamaño de tu salario en lo largo de los 35 años que tú debes pagar. El segundo cambio importante es el aumento del tramo de discapacidad. Si bien el Seguro Social es más conocido por los beneficios de jubilación que paga, también es una fuente muy importante de seguridad financiera para quienes califican como discapacitados. Hay una serie de requisitos de calificación para los beneficios por incapacidad, pero una de las restricciones es que no se puede ganar más de cierta cantidad, y aún así calificar como discapacitado. Este umbral de ingresos cambia cada año. Pues bueno, para el próximo año 2024, estos son los límites. Si es una persona no ciega, son $1,550 por mes en comparación con los $1,470 por mes que estamos viendo en este año 2023. Si eres una persona ciega, son $2,590 por mes en comparación con los $2,460 por mes que son de este año 2023. Y por último está el periodo de trabajo de prueba, el cual son $1,110 por mes en comparación con los $1,050 por mes que vemos en este año 2023. El siguiente cambio importante es el aumento del ingreso de seguridad suplementaria, para muchos conocido como el SSI. Así como los pagos de jubilación del Seguro Social aumentan de acuerdo con la tasa de inflación, también los hacen los beneficios de seguridad de ingreso suplementario. El aumento para el próximo año 2024 es el mismo que con el COULA, o sea el 3,2%. Como los pagos del SSI no varían según el destinatario, como lo hacen los beneficios de jubilación del Seguro Social, pues entonces la Administración del Seguro Social publica una tabla que muestra las cantidades exactas que los beneficiarios del SSI estarán recibiendo el próximo año. Las personas elegibles recibirán $943 por mes o también $11,321 por año. Las parejas elegibles recibirán $1,415 por mes o también $16,980 por año. Y las personas esenciales recibirán $472 por mes o también $5,673 por año. Los límites de recursos del SSI siguen siendo los mismos que en este año 2023, $2,000 para individuos y $3,000 para parejas. Sin embargo, la exclusión de estudiantes del SSI aumentará a $2,290 por mes o $9,230 por año frente a los $2,220 por mes y $8,950 respectivamente que tenemos en este año 2023. El siguiente cambio es el aumento de la base salarial del Seguro Social. El Seguro Social se financia principalmente con los impuestos sobre la nómina de los trabajadores actuales. Sin embargo, existe un límite en cuanto a la cantidad de sus ganancias que están sujetas a los impuestos del Seguro Social. Este límite, conocido como la base salarial del Seguro Social, también se actualiza cada año en respuesta al aumento de la inflación. Para el año 2024, la base salarial del Seguro Social aumentará a $168,600 por año. Las ganancias superiores a esta cantidad no van a estar sujetas a impuestos del Seguro Social. Luego tenemos el aumento de los beneficios máximos al jubilarse a la plena edad de jubilación. Para aquellos que se jubilan a la plena edad de jubilación en el próximo año 2024, el salto de beneficio máximo que veremos es de $3,822 por mes y actualmente en este año pues son $3,627.
Luego tenemos el cambio en los límites de la prueba de ingresos de jubilación. Si bien se le permite trabajar después de solicitar los beneficios del Seguro Social, si gana demasiado, su pago se reduce temporalmente. Específicamente, la Administración del Seguro Social va a reducir su beneficio de jubilación en $1 por cada $2 que gane por encima del límite, mientras sea menor de su plena edad de jubilación. En el año en el cual alcance la plena edad de jubilación, entonces la Administración del Seguro Social va a reducir su pago en $1 por cada $3 que gane por encima del límite de jubilación. Sin embargo, se utiliza un límite separado para este cálculo. Para el año 2024, el límite de ingresos para los trabajadores menores de su plena edad de jubilación son $22.320, frente a los $21.240 que vemos en este año 2023. El límite de ingresos para los trabajadores en el año en el cual alcanzan la plena edad de jubilación es de $59.520, frente a los $56.520 que vemos en este año 2023. Tenga en cuenta algo muy importante, que tan pronto como usted alcance la plena edad de jubilación, ya no habrá restricciones de ingresos ni reducciones de pagos. Además, una vez que se alcanza la plena edad de jubilación, los pagos que se hayan deducido van a reincorporarse a sus pagos mensuales en curso, o sea, no se pierden. Por último, traemos las últimas actualizaciones sobre futuros recortes de seguridad social que sean potencialmente o insolventes. Bueno, cada año la Oficina del Presupuesto del Congreso publica datos sobre la solvencia del programa de seguridad social. Si bien los actuales impuestos sobre la nómina siempre seguirán financiando los beneficios, al menos parcialmente o actualmente se prevé que los propios fondos fiduciarios se agoten para el año 2033. Esto tiene un significado, que para el año 2034 es muy posible que haya que recortar los beneficios hasta un 25%. Si bien los cambios legislativos pueden ayudar a apuntalar el sistema, en el momento actual, esas ya son las proyecciones, y pues hasta ahora no tenemos una respuesta o una decisión por parte del Congreso.